Muy bienvenido pues a nuestra sexta clase de apologética bíblica aplicado al evangelismo. Estamos contentos una vez más, ya que mes de febrero ya se nos viene. Vamos a parar el mes de febrero con la ayuda del Señor para descansar. Algunos saldrán de vacaciones, saldremos de vacaciones y también permite también renovar nuestras fuerzas en el Señor. Vamos a comenzar orando al Señor. Hermana, guíanos de oración, hermana Sonia, por favor, dando gracias al Señor en este día por esta instancia de juntarnos. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por estar delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todo el grupo que está reunido, Señor, y al lugar igual, Señor. Señor, bendice al pastor que nos va a dar la lección de hoy día, Señor, para que tenga claridad, Señor, para que podamos entender de su palabra. Gracias, Señor, por los hermosos días que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, Señor. Gracias, Señor, por las familias nuestras que nos acompañan, Señor, en este día. Te pedimos que esta clase sea muy fructífera, Señor, para que podamos aprender un poco más de la palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, pues, hermano. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos dialogar. eh, Instancia de recibir estas herramientas que son tan especial en un mundo tan religiosamente hablando, con tantos pensamientos, religiones, pero es importante que a la luz de la palabra tampoco sentirnos como que nosotros tenemos la verdad, pero sí tenemos que declarar que Jesucristo es la verdad. Nosotros por gracia divina hoy conocemos esta verdad del Evangelio. Así que no debe haber jactancia, sino que Dios, por su pura misericordia, hoy nos ha revelado su palabra, nos ha revelado este bendito Evangelio, que ha sido en forma progresiva a través de la historia, como Dios se viene mostrando y dando a conocer. Y frente a todos estos estudios de la teología, el estudio de la apologética, todo lo que implica el estudio de la Biblia es profundizar más y más. Porque si nosotros solamente nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela dominical o con el devocional diario que uno lee a veces, el ABC nomás. Es importante profundizar y tener también instancias cómo piensa el mundo. Hoy día sabemos que en el mundo de hoy, un mundo académico, en un mundo donde también nos enfrentamos a muchas ideas, filosofías, que a veces son muy buenas, donde permiten dialogar, pero algunas tienen otra intención. Por eso es bueno conocerla. Y es por eso que hemos venido trabajando con la apologética. La apologética dijimos que es la disciplina que permite defender el Evangelio y al mismo tiempo, en segundo lugar, permite también tener la habilidad espiritual, por supuesto, también con humildad y reverencia a Dios, tener ese asunto de, también de presentar la verdad de Dios con que sea entendible o conocido en distintas esferas que el Señor nos permita llegar con el Evangelio. Quienes van a hacer misiones a otras partes del mundo también tienen que estudiar apologética. Quienes hacen tarea misionera en otros contextos culturales también tienen que estudiar la apologética, porque la apologética también nos invita a conocer la cultura, conocer también cómo nos llegó la revelación bíblica. Por mucho tiempo se trabajó la oralidad, la, la, la escritura que hoy lo tenemos en escrito, por mucho tiempo se transmitió en forma a través de la oralidad. De, de generación en generación se venía contando la historia, hasta que el Señor capacitó al ser humano para inventar letras, y esas letras o esos sonidos lo crearon letras, sonidos, y ahí nació la escritura. Entonces es importante ver que no fue así de un día para otro el hombre empezó a escribir, no, esto todo un proceso de años, de siglos, y que hoy tenemos una vez más, aún también lo escrito, es una herramienta también que tenemos como registro, como testimonio, para tener allí, para que quede como memoria de lo que está escrito a través de la revelación bíblica.
Entonces, hemos venido trabajando eso. Argumentamos también de que después de la definición y todo lo que implicaba la apologética, dijimos también teníamos que tener argumento. El primer argumento que sustentamos ahí para entrar en argumentar la existencia de Dios, argumentamos el primer argumento. ¿Cómo se llama ese argumento? El primero que anunciamos. Cosmológico. Muy bien, el argumento cosmológico. Teníamos que ver, mostrar, y la tesis de ese argumento era ver la causa y efecto, ¿se acuerdan? La causa y efecto. Entonces, cómo las cosas tienen un origen, un principio, y donde allí el mismo Génesis 1.1 está revelado eh, la materia, está mostrado también allí, hoy día la ciencia puede dar testimonio de eso, está el espacio, quien creó todo esto, el cielo, está la acción, la fuerza. Entonces, todo esto está ya con este argumento cosmológico. El segundo argumento que argumentamos era el argumento, ¿recuerdan? Si no repaso. Teológico. Teológico, muy bien. O el del fino, o el del diseño, o el del propósito. Que todo allí calza con toda eh, que todo tiene un sentido, ¿cierto? El argumento fino o del diseño, o como dice la canción, tú nos creaste con un propósito, todo encaja, todo calza. Entonces es importante ver ese segundo argumento. Y el tercer argumento que estuvimos viendo la semana pasada El es el moral. argumento axiológico, que significa Ujú. de la moral, ¿cierto? De cómo Dios se revela a través de lo moral, como siendo que un Dios, allí también tenemos ese reflejo. Y allí tomamos el texto de Romano y cómo Dios va a juzgar a aquellos que tuvieron la ley y a aquellos que no tuvieron la ley, pero de otra manera Dios allí va a aplicar su justo juicio en el sentido donde también tiene un gran elemento del cristianismo que dijimos frente a las demás religiones, el elemento de la gracia. La gracia, esa gracia infinita, que la única religión, eso nunca lo olviden, la única religión que tiene este elemento esencial del carácter de Dios, la gracia de Dios, favor no merecido, es el cristianismo. Lo demás, todas las religiones, tienen que ver con el mérito. Tú tienes que hacer el esfuerzo para conseguir algo. En cambio, Dios acá, en propiciación, ofreció a su único hijo, a Jesucristo, el Señor. Eso más bueno del repaso, ¿ya? Entonces hoy día entramos en materia. Importante marcar un piso para poder así ya entrar lo que viene para hoy. Hoy día entramos a estudiar, según el libro, corresponde, bueno, aquí ya viene Joaquín a estudiar conmigo acá. Quédense por acá, Joaquín, a mi lado. eh, Así nos vemos. Bienvenido, ahí estamos ya en la clase ya. Aquí, esto asincrónico. eh, y también lo que nos verá en tiempo diferido también. Eh, Bienvenido acá. Entonces hoy día vamos a trabajar esto de lo que tenían que leer, el, el, el número 5. El capítulo era ¿Cuál Dios existe? Y allí era la lectura. ¿Alguien pudo leer ese párrafo? Si alguien lo puede compartir. ¿Alguien la ha leído? Yo le decía que en esto de este estudio es importante investigar para poder así se genere estos diálogos, estos conversatorios, más que vaciar un conocimiento, es que nosotros todos ya tenemos un conocimiento previo. Bueno, vamos a ir a la materia. Vamos a proyectar la imagen aquí. Entonces, dijimos que eh, está allí plasmado, ¿cierto? En la apologética. Dice, Dios, ¿cuál, ¿cuál Dios existe? Bueno, hoy día vamos a ver ahí, así en forma general, de varios tipos de religiones que están en el mundo.
Y allí tenemos un ejemplo que el autor viene mostrándonos. eh, Bueno, la creación dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante ver y allí la creación, cómo Dios crea todas las cosas a través de la palabra. Él dice y se hace, ¿ya? Más adelante, en otro momento quizás en este estudio, estaremos viendo el otro tipo de creación, que es el material existente. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ya crea del material existente, que significa del polvo al hombre y de la costilla a la mujer. Bueno, vamos a leer este texto como punto teológico para poder, porque si bien es cierto, vamos a ir conociendo otras religiones, pero es importante plasmar la escritura porque sabemos que nosotros desde la escritura tenemos que nombrar o dar a conocer al Señor. Así que me gustaría, si alguien pudiese leer el Salmo 115. El Salmo 115 es un gran salmo que nos da un argumento frente a los distintos tipos de dioses. Y vamos a ir viendo otros pasajes más. Catherine, ¿tú podrías leer el Salmo 115? Amén. Completo el salmo, ¿cierto? Sí, hasta el 18. Ya. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba, pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Aleluya, dice el Salmo ahí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, pues. Es un lenguaje universal, el aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Qué pueden ver en este pasaje de este Salmo 115? ¿Qué es lo que le llama la atención? Ya lo vimos, Joaquín. ¿Qué te parece esta lectura como un marco teológico para nuestro estudio apologético? Bueno, que en realidad le dice que la gente se preocupa de cosas vanas en lugar siempre y que idolatra a cosas como el dinero, que Ya, hace referencia a plata o oro como estatuas, pero en realidad es lo que representa más que nada, lo que yo veo. ya. Entonces se basan en dioses que son, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Inanimado. Exacto. Ya. Moisés, ¿qué puedes ver ahí en el pasaje, hermana Sonia, Catherine, sobre esta lectura? Ya lo vimos sobre el pasaje. A mí el versículo 2 me llama la atención.
Dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Encuentro que es como una pregunta que, sobre todo, cuando uno habla quizás de religión o habla con otros acerca de Dios, le hacen a uno, ¿dónde está tu Dios con todo esto? Es como pedir evidencia, ¿no? Exigir evidencia. Yo después que termine la clase voy a compartir un libro que se llama La evidencia que exige un veredicto de John McDowell. Él era un ateo y se convirtió al cristianismo y hoy ha escrito varios libros, muchos libros y conferencias en universidades y cómo el Señor se mostró a él eh, y ha sido realmente, y él escribió ese libro eh, más que un carpintero también, y también escribió varios libros más, pero lo que se destaca ahí en apologética, la evidencia que exige un veredicto. Bien, Moisés, excelente como punto de arranque, ¿no? Para poder mostrar la evidencia. Y esto en apologética es claro para la gente que no tiene nuestros pensamientos. Es importante tener la sabiduría del Señor para poder seguir dialogando. Bueno, si te fijas, igual la respuesta igual está en el Salmo, el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Sí, Entonces dice, y hace, y Él hace lo que place, ¿cachai? O sea, el Dios está en los cielos, menciona dónde está. Entonces mm, cuando nos preguntan a nosotros dónde está tu Dios, el Dios está en el cielo. sí. Entonces, este Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Todo lo que hizo, todo lo que quiso, ha hecho, dice. Y ahí hace la comparativa, ¿no? Hay un paralelo entre el Dios y los ídolos. Así, acá Sí. está la Hay alternativa. un paralelo de lo que es Dios. Y fíjese la palabra Dios con mayúscula y dioses o ídolo Con en minúscula. minúscula, ¿ya? Que es limitado, ¿ya? Por eso más adelante después va a decir que, bueno, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, pero no ven, entonces orejas no escuchan. Entonces, todas estas cosas es importante tomarlas. A mí el verso uno interesante que nosotros no perdamos esto. Mire, no a nosotros, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu gran. Entonces nosotros fuimos creados para su gloria. Entonces, no a nosotros. Entonces, este versículo uno está marcando que no es nosotros, no que es Dios. A su nombre damos la gloria. No es como decirlo, hermano Pentecostal, hay que dar tres glorias a Dios, tres glorias a Dios. No, es toda nuestra vida, toda la esencia, nuestra vida debe dar la gloria a Dios. Recuerda que siempre le comparto de Bach, que en su Mm, pentagrama que la gloria sea para Él. colocaba ahí la firma SDG, solo a Dios la gloria. Entonces, es importante, hay la misma que la enfermera, la madre de la enfermería, o la que creó la carrera de enfermería, en en su, en su tesis, ella colocó que la enfermería es una vocación divina, porque estaba influenciada todo por la vida del cristianismo, del servir al prójimo. Entonces, todo lo que nosotros damos la gloria al Señor, todo es vocación, todo viene de Dios, Todo sea para la toda gloria la de Dios. gloria para la gloria del Señor. Hermana Sonia, antes de seguir, alguna del pasaje estamos viendo, del pasaje de texto que hemos leído, como punto de partida. Este es el marco, llamémoslo así, siempre cuando nosotros debemos tener un marco bíblico, un marco teológico, para partir, porque debe ser Dios. Acá lo que igual, ¿Verdad? lo que me causa mucho la atención cuando dice, los ídolos de ellos son plata y oro, y empieza a mencionar que ellos no tienen boca, no tienen nada, pero lo que recalca que si ellos siguen a esos dioses o ídolos, ¿Ya? van a ser como ellos. Dice, o Ah, sea, sí, se van a volver ciegos, se van a volver mudos, van a estar en el mundo pero sin darse cuenta lo que, ¿verdad? Lo que venimos a hacer en la tierra, que es el evangelio, perdimos el horizonte. sí, Eso es lo que pasa cuando seguimos dioses falsos sí, o ídolos. muy bien. Vamos, vamos a ir viendo ahora la siguiente lámina, donde el libro del autor menciona este asunto del elefante.
Interesante acá dice, voy a citar el autor, si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que hace esta similitud. Cuenta la historia de que alguien llevó un elefante a la corte del rey, dice, y en ese momento estaban atendiendo diversos asuntos en el palacio. Los sabios de la corte, aquí está el elefante y los seis ciegos, ¿ya? De modo que examinaban al elefante, guiándose por el tacto. Como ciegos ellos usaban el tacto. El primer sabio tocó el costado del elefante y dice, el elefante es como una pared. El segundo sabio dice, toca la trompa, dice que es como una serpiente. El siguiente tomó las patas del animal y asegura que el elefante es como un árbol. El cuarto sabio palpa el colmillo y dice es como una lanza. El quinto sabio toca las orejas, afirma que el elefante es como un abanico. El sexto sabio, el último, en tocar las orejas de estos ciegos, afirma que el elefante es como, eh, concluye que es como una cuerda de su cola, ¿ya? Seguidamente dice, los seis ciegos comienzan a discutir sobre quién tiene la razón. Bueno, el problema con esta ilustración es que Dios no es un elefante, pero aquí lo que pasa, hoy día los seres humanos también, cada uno está tocando lo divino, ¿cierto? Y somos ciegos. Entonces el Señor tuvo que revelarse a nosotros, sacar nuestra venda de nuestros ojos para revelarse a nosotros y darse a conocer. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver a la luz del Evangelio cómo Dios tomó esta iniciativa. Y fíjese, el autor también ilustra ahí, dice que si encontramos, ahí usa del zapatito de cristal, dice, si encontramos a quién le calza el zapatito de cristal, habremos encontrado la religión que responde a una visión acertada sobre Dios. Entonces ahora, con esta ilustración que el mismo autor que estamos usando, él es muy didáctico en usar estas ilustraciones para poder graficar, hablar estos lenguajes del relato o a través de la similitud que él usa para hacerse entender. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es el ateísmo. Y ahí hay una plantilla, querido, mira, vamos en cada una de las religiones o de las creencias, vamos a ir viendo esta plantilla, ¿ya? Mire, por ejemplo, el ateísmo no tiene, ahí en su plantilla dice el primer punto, sostiene que no existe Dios. Ese es el ateísmo. La palabra, más que creer, la palabra ateísmo significa sin, ¿ya? Teísmo, Dios. En otras palabras, el que dice ateo dice sin Dios. No, más que creencia es sin Dios. Entonces, no considera a Dios. Entonces, fíjese abajo la plantilla, ¿es poderoso el ateísmo? No está cubierto. ¿Es trascendente? No. No es contingente, es inteligente, es personal, es moral, se compromete, es único. Entonces, vamos a ir viendo esta plantilla en las demás creencias y ahí van a ir viendo todo este vacío o que algo le falta, ¿ya? En cambio, el Dios único va a estar todo completo. El Dios bíblico, el Dios eh, que nosotros creemos, a la luz de la palabra, va a estar cubierto toda esta plantilla que aparece ahí. Es poderoso, es trascendente, inteligente, personal, todo va a estar cubierto, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende lo que es el ateísmo, cierto? ¿Estamos bien? Lo que más hemos hablado esta clase sobre el ateísmo. Ya. Lo segundo, es el agnosticismo. ¿Ya? Eh, todas estas palabras tienen un origen griego, ¿cierto? Y todas estas son palabras compuestas. Noxis tiene que ser conocimiento. A, sin conocimiento. Sí. No posee conocimiento nada de pleno de Dios, solamente una creencia, una filosofía, una postura solamente, pero nada completo. Por eso, fíjese, siempre es como una arrogancia. Yo soy agnóstico, ¿ya? No soy ateo, eh, no soy ateo, pero dice, sostiene que no posee conocimiento.
¿ya? ¿Se han fijado estas palabras cuando hablamos de judaísmo, hinduismo, nocticismo? La palabra siempre ismo, ismo. Eh, ¿Qué significa esta terminación ismo? Hay alguien lo ha explicado de esta manera, que, por ejemplo, es como, la palabra ismo es como sobreponerse ante otra, por eso es ismo. Es como por ejemplo, hay una cierta creencia, y yo voy con el cristianismo, quiero disminuir a la otra creencia. Entonces, el hinduismo también plantea sobreponerse, entonces esto se llama ismo, cristianismo, agnosticismo, todo esto, esta palabra ismo, es lo que yo investigué, ¿ah? No sé si hay otra aseveración en cuanto a este término ismo, porque las palabras, interesante ver la raíz, eh, importante ver. Entonces, dijimos el primero, el ateísmo no afirma la no existencia de Dios, ya no hay nada. Pero acá en el agnosticismo es una postura filosófica que sostiene que Dios es un desconocido o no conocido, dice, aunque no necesariamente no concebible. ¿Ya? Entonces es importante ver este, este punto de esta religión. ¿Vamos bien? Ya. Seguimos. Moisés, levantando la mano. Sí, no, es que, claro, en el caso de al menos las personas como más agnósticas, no es que nieguen, se podría decir, no afirman ni niegan que exista Dios, sino que lo que dicen es como que no hay como una evidencia concluyente o racional que les permita a ellos entender que existe un Dios. Entonces, ese es como su fundamento, en eso se basan, que lo llevan un poco como a la razón, al conocimiento. Y al llevarlo a razón y conocimiento, claro, o sea, para ellos no va a existir Dios. Sí, exactamente, ¿no? Yo conozco muchas personas que, bueno, ahora cualquiera dice soy, para no quedar, como decir, no quedar, no quedar mal ni con Dios ni con el diablo, digo, yo soy agnóstico. Por ejemplo, algunos políticos que se acercan, pastor, si yo soy agnóstico, no soy ateo. Entonces, conversamos, seguimos conversando. Ya, entonces, importante ver. Gracias, Moisés. Pero estas personas son más abiertas o más propensas a aceptar un Dios. Sí, sí, Se puede sí, razonar más que con un ateo, porque un ateo cuando uno menciona a Dios ya como que hay una traba al tiro. sí, una barrera. Pero con una agnóstica te va a escuchar, puede escuchar, va a platicar y en una de esas, si el Espíritu Santo ahora en nosotros se puede convertir. Sí. Pero mirando la plantilla, miramos recién el ateísmo, estaba vacío, miren. Y acá también no hay nada, Mm. no hay nada en cuanto a Dios, porque no. Ahora pasamos al siguiente. El panteísmo. El panteísmo es otra creencia, es una doctrina filosófica según la cual dice todo lo que existe es de Dios. Los panteístas creen que Dios es impersonal y puesto que todo lo que existe es parte de Dios. Nosotros somos parte de Dios, dice. Somos un fragmento de todo divino, todo Ujú. de unas partes divinas. Mira, acá para dar un ejemplo más claro, en nosotros quienes conocemos la cultura indígena, mapuche, por ejemplo, se da mucho el panteísmo en nuestra cultura indígena, quienes somos ascendientes de la cultura o del pueblo originario, se da mucho el panteísmo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya dice Dios está en las aguas. Por eso, comparado la divinidad con el cristianismo, con la creencia ancestral, en la Trinidad, en el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá en el panteísmo ancestral,
existe la cuatrinidad, cuatridivinidad, Ya, ¿ya? Entonces, allí está, está la tierra, el sol, las aguas y el viento, ya. ¿ya? Entonces, todo es Dios, todo no hay vida, inclusive el pasto, yo digo, es Dios, Sí. porque tiene vida. La planta, digo, es Dios porque tiene vida. Todo lo que se mueve es vida. Entonces, por eso se llama panteísmo. No sé si se logró explicar mis hermanos ahí del panel. El panteísmo está en todas partes, no solo, pero que yo di el ejemplo más cercano acá. Eh, Bien, Katy, ¿te entendió? ¿Me van a...? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, la siguiente. Ese Power lo pasó. Ese es el libro. Ya, Eso lo quiero lo compartí en el grupo. ok. Tienen que leer. Y nada más estoy bien buscando ahí. De ahí lo dice la síntesis. Bueno, el otro parecido es el parenteísmo. Panenteísmo. Panenteísmo, en donde aquí es lo que dice aquí, Dios procede de un mundo, el cual el mundo procede de Dios. Siempre se encuentran en evolución. Y aquí vemos ya, claro, que se cree que existe Dios, ¿ya? Es necesario, es poderoso, inteligente, personal, se compromete, es único, ¿ya? Eso es lo que hace el panteísmo. Comparado con mira, acá igual, pues, el panteísmo, Existe. existe Dios, ¿sí? Es necesario, es poderoso, la plantilla dice, es no contingente y también es único. Eso es lo que postula el panteísmo, comparado con el panenteísmo. Y acá en este pensamiento, en esta doctrina religiosa, en esta filosofía, en otras palabras, dice que Dios está siempre Ya. en evolución, ¿ya? Aquí hay me lo explica un poco más en cuanto a esto. Eh, hay, dice aquí, se usa el concepto, dice, no hay cosa como la lógica o la razón. El problema que plantea esta solución es que se vale de esta última para argumentar que ella misma dice, no existe. Ahora bien, la formulación en este enunciado propone el uso de la lógica y la razón. Es en cuanto al panenteísmo, ¿ya? Está siempre en evolución. Es como que aquí no aparece el tema eterno, que como que Dios está en evolución. Dice Está, que no para de crecer en cierta forma. exactamente. Ya, ese es el cuarto. El quinto, el teísmo limitado. En qué consiste el teísmo? Se cree que hay un Dios, Dios como causa primera, un Dios personal, bueno y amoroso. Eso es lo que postula. Dios no es todopoderoso porque no puede erradicar el mal. Lo desaprueba, pero no puede evitarlo. Por eso aquí estas personas dicen, bueno, y también justifican diciendo, bueno, hoy día hay tantas guerras, ¿por qué no lo puede evitar? Entonces hay gente que cree en Dios, pero es un Dios limitado, que tiene límites. Ya. ¿Ya? Por eso está con ese teísmo es trascendente, sí, es inteligente, ahí es moral, fíjese, está a la mitad más marcado, fíjese. Ujú. Porque dice, ¿por qué? Porque dice, no puede erradicar el mal, lo desaprueba, pero no puede evitarlo. Entonces a mitad en lo moral. Pero se compromete, se compromete. Muy bien. El politeísmo, esta palabra siempre lo hemos escuchado ya. Politeísmo significa Vale. varios dioses, una pluralidad de dioses. Estos dioses pueden surgir de la naturaleza, alguna vez fueron hombres y llegaron a ser dioses. El politeísmo, ahí está a mitad igual. Existe, claro,
Es una creencia solamente. Afirman que es inteligente, es personal. En cuanto a lo moral, también a la mitad se compromete esta filosofía. 6. El deísmo. Bueno, aquí casi completa todo. El deísmo. ¿Qué significa el deísmo? Eh, el deísmo apunta a lo siguiente. Dice, eh, solo se puede conocer a Dios a través de la razón y la naturaleza. Solo se puede conocer a Dios a través de la razón y la naturaleza. La naturaleza o el universo es la única revelación de Él. No hay milagro. De aquí no está lo sobrenatural, lo milagroso. Eso en cuanto a... Todo lo que era la naturaleza ya es un milagro. Sí, pero eso es su creencia. Aquí decía el deísmo. Muy bien. Y por último, tenemos el siguiente. El monoteísmo. Bueno, el monoteísmo está No, en uno. Uno significa uno, un Dios. Este Dios existe, es necesario, es poderoso, es trascendente, no es, eh, es no contingente, es inteligente, personal, es moral, se compromete, es único. Entonces, lo que aquí el monoteísmo habla de que Dios interactúa con la creación de las diversas maneras y puede revelarse al ser humano a través de la moral, la naturaleza, la razón o incluso mediante la revelación directa. Eso lo hizo a través de Cristo. Jesucristo dice el Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, él venía, como dice Hebreo capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces es importante ver esa expresión. Ve a un Dios de gracia como el creador y sustentador de todas las cosas, en el monoteísmo. Entonces, ver esta realidad. ¿Alguna consulta, queridos? En mi caso, en el caso del monoteísmo, agregar de que hay diferentes religiones que son monoteístas. No solamente el cristianismo es la única religión monoteísta, sino que también hay otras. Gracias. Está el judaísmo, está el Islam. el Islam. Sí. Gracias, Moisés. Muy bien, bien, bien. Vamos bien. Un punto para la... Para la casa de... Sí. Ya, hermana Katherine, hermana Sonia, ¿algún comentario, una consulta? Estaba viendo del agnóstico, pastor, porque delante conversaba con mi vecina. Ya, Ella también es religiosa y está ya con cáncer en grado 4. ya. Entonces ella, porque yo le dije que yo siempre pedía la oración por ella, y me dice que su nieto le dice que es agnóstico, que ellos sí creen en Dios, que Dios existe, pero no al extremo de lo que dice ella, por ejemplo, que ella le pide a él que se aboque a la religión, que ore, que aprenda. Y él dice que sí se congregan, no les supo explicar si era en una iglesia, en un local, en alguna parte, pero dice que se reúnen una vez a la semana, pero Mire, no pudo sacarle más información. Yo le dije que le preguntara como para hacer una comparación, porque como dicen que el agnóstico es una persona que cree, dice que cree en Dios y a lo mejor no cree en Dios, pero dice que sí, que ellos creen en Dios, pero le dice no en el Dios tuyo, o sea, no, como que el niño no sabe explicarse lo que significa eso, pero ellos dicen que sí, que Dios existe y que Dios creó la humanidad y ahí dice que conversan algo. Pero yo le dije que tratara de conversar con él porque ahora que estoy viendo esto como para hacer una comparación, porque si ellos creen en Dios, entonces no son agnósticos ni son ateos tampoco.
sin conocimiento, como decía ahí la definición. claro, Que no quieren más allá, pero sí tienen una manera de decir, bueno, hay algo divino, sí, pero ellos tampoco no se comprometen, más allá, ¿ya? claro, porque mi hijo, por ejemplo, mi hijo dice, él cree en el universo, pero igual me hacía la misma pregunta, ¿dónde está tu Dios? Lo que veíamos al inicio, porque me decía, tú no lo conoces, no lo has visto. Yo le dije por lo mismo, nosotros creemos en alguien que nunca hemos visto y que no conocemos. Sin embargo, los que lo vieron y lo conocieron no creyeron. Entonces me dice, pero eso pasó hace miles de años. Entonces me dice, ¿cuáles son los milagros que él ha hecho como para creer en eso? Yo le digo yo misma, si él me salvó de no morir de un infarto, gracias a él todo se fue como armando, como para que a mí me pudieran operar a tiempo, llegué a las manos a tiempo, a Temuco, llegué a tiempo al hospital, o sea, todo se fue configurando como para que yo me salvara de no morir en ese, hace ya, van a ser 3 años. Entonces le digo, eso es Dios, eso es tener fe y creer en Él Sí, porque me dice, pero es que el mundo no estaría tan convulsionado, ni habría tanta muerte, ni habría tanta guerra, porque él permite ese tipo de cosas, porque él permite que se mate tanto niño, que son niños ya de África o que son niños de otras naciones, me dice que ellos creen en ídolos, porque hay muchos naciones que creen en los ídolos, entonces yo le digo, porque lo mismo que aparecía ahí, que son ídolos que no hablan, no caminan, entonces son estatuas hechas por el hombre. Entonces, siempre a veces conversamos lo poco y nada que hablamos de referente a esto, porque como que no le gusta mucho tocar el tema. Pero él dice, no, hay muchas cosas que no entiende. Yo le digo, mira, yo te las explico como yo las entiendo, porque yo no he estudiado la Biblia, le digo yo a fondo, entonces no te puedo decir, mira, en tal parte de la Biblia dice esto. Entonces, ¿por qué él se dice ser ateo? ya, Pero ateo porque él no cree en Dios nomás, porque él dice que Dios no existe nada más. Pero él no da un argumento ni una explicación tampoco para eso. A todo sí, gracias a Dios, como sí, dice. sí. Y Gracias a siempre Dios, dice lo mismo, si siempre gracias a me Dios que dice, soy ateo. da gracias a Dios. Entonces me dice, gracias a tu Dios, pasa esto, gracias a tu Dios. Siempre me dice tú, tu Dios, no dice Dios ni mi Dios, sino que gracias a tu Dios. Pero usted tiene que Mm, decirle gracias a mi Dios, tú respiras. sí, Gracias a mi Dios Ah, sale el Dios, el sol todos existe, los días. sí. claro, Es la gracia común, pues, Sí, pues. el sol sobre bueno y malo, sobre lo que creen y no creen. Sí. Ahora, es importante en este punto cuando le habla de las guerras en el mundo, de esta injusticia que sucede, no es que Dios tenga la culpa. Sabemos que en el ser humano Dios colocó esto de por eso estuvimos hablando del tema de la moral, por el argumento moral. El hombre tiene la decisión de tomar buenas decisiones o malas decisiones, ¿ya? Donde, como veíamos la semana pasada, en el argumento ahí axiológico, Dios va a juzgar las acciones del ser humano un día cuando él levante el juicio. Entonces es importante ver que Dios tarde o temprano va a llamar a las personas a que rendir cuenta de sus actos, de sus tiempos que hicieron y no hicieron. Tanto creyente o no creyente. Hay dos tribunales, dijimos este día. Está el tribunal de Cristo para los creyentes, pero también el tribunal de Gran Trono Blanco para los que no son creyentes, no son, no lo han reconocido, pero igual van a compadecer. Y como dice la palabra del Señor, toda rodilla se doblará. Quieran o no quieran, van a doblegar mientras estamos aquí en esta libertad, entre paréntesis, podemos hacer Kiko y Kako, como decimos, pero tarde o temprano tendrá su límite y donde Dios también nos pedirá cuenta. Y por supuesto, la primera es nos llamará a morir, vamos a morir, pero también vamos a resucitar para rendir cuenta. Entonces, en este tema, en este argumento, cuando la gente dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite? No es que Dios permita, Dios no quiere eso, pero el ser humano ha decidido eso. Siempre el libre albedrío lleva a hacer males. Yo total,
tengo libertad, hago lo que yo quiero. Entonces, siempre eso lo va a llevar a hacer cosas que no agradan a Dios, pues. Entonces, y va a atropellar a su prójimo. Y el Señor manda que nosotros debemos amar a Dios, y si amamos a Dios también vamos a cuidar. Y fíjese, cuando estudiamos escatología, ¿se acuerdan que el Señor dice que todas esas armas que la gente usaba para matar en el tiempo del milenio se van a convertir en herramientas? Ya el niño va a poder jugar con la serpiente, el león va a estar echado junto al cordero, ¿ya? Va a volver todo como en armonía en ese tiempo, porque ya no habrá más, nadie más levantará más a la guerra, porque llegará un tiempo donde volverá todo lo que era al comienzo, la armonía. ¿Recuerdan? Fíjense, ¿qué comían los animales antes del pecado? Hierba Hierba nomás, y frutas. y fruta. Después que vino el pecado, empezó la ley de la selva. La ley de la selva. Entonces, así también el ser humano hoy en día, en este mundo, si bien es cierto, somos como animales atropellando a otros, dañando a otros. Entonces, pero llegará un momento donde tendrá su fin. Llegará el día. Eso lo sabe el Señor, sabe. Por eso, hermana, ahí está el argumento donde un día vamos a capítulo 2 de Romanos, ahí habla de que un día vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Romanos capítulo 2, ahí está la respuesta. Así que Dios es bueno. Lo que pasa, al mismo tiempo, en esta catástrofe, muchas veces cuando pasan también, el Señor también nos mueve a nosotros a hacer misericordia. Por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿cuántas agrupaciones o iglesias se movilizan en ir en ayuda para el desvalido? El tema misionero mismo, el mismo trabajo misionero que la iglesia hace, son los primeros que van en ayuda cuando hay guerra, cuando hay inundaciones, catástrofes, en esta situación. Dios moviliza gente quienes han experimentado su gracia, su perdón, la misericordia, actúan, se desprenden de sus bienes y comparten con el necesitado. Entonces, claro, pasan estas cosas, pero también Dios usa a su gente para ese asunto, para ir para remediar. Quizás a lo mejor ser como agente de paz, pero también ir a consolar, ir a restaurar cuando pasan estas cosas. ¿Puede responder algo, no? ¿Es así o no? Mire, es tan claro. Cuando vino la pandemia, antes que el Estado mandara la ayuda, ¿quiénes estaban primero ayudando? Al prójimo. La iglesia, por los hermanos, y eso no sale en la prensa, no sale en la noticia, porque casi nosotros por naturaleza, como dice, en lo privado, obramos, nos andamos. Tu mano derecha lo que hace tu mano Exactamente. izquierda. Entonces, la iglesia está siempre socorriendo al desvalido. Entonces, a veces hay cosas que no se publican, por supuesto, por cuidar a esas personas, pero la iglesia siempre es así. Como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí tenemos un argumento, por más, ¿ves? Podemos decir que la iglesia, antes que el Estado, antes que los gobiernos manden la ayuda, ya la iglesia está desembolsando de sus recursos para ir en ayuda de esa gente. Sí. Uno no se imagina. Inclusive las mismas autoridades dicen, oiga, usted no sé qué tienen, dice, el mismo Estado o los políticos dicen, ¿cómo están organizados? Pero a pesar que son grupos pequeños, pero como están inmersos en la comunidad y focalizan las necesidades, primero, es como el bombero. Cuando hay un incendio, ¿quiénes llegan primero? Los bomberos. No, A veces de repente no llegan, no, pero, pero pero debería llegan. llegar. Deberían llegar. Bueno, son momentos de argumentar. Muy bien, para ir terminando, ¿qué podemos decir hoy día? Es importante en esta palabra monoteísmo, decir que hay un solo Dios y debemos sustentarlo a través del argumento bíblico. Mire, existe la Shema. ¿Qué es lo que es la Shema? La Shema Israel, Deuteronomio 6, 4 y 5. Y ahí está la palabra, argumentando la palabra esta de monoteísmo. Monoteísmo.
La Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Muy bien. Ahí afirma que nuestro Dios es el único, ¿cierto? El Exacto. texto, ¿lo están viendo? Entonces, este argumento debe ser tan claro en nosotros, ¿ya? Entonces, la Shema, Israel lo está diciendo. ¿Qué es Shema? La Shema significa escucha, Ya. oye, escucha. De lo que también dice cuando el Señor escriba a la iglesia, dice, escucha lo que dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Te acuerdas? Ujú. Como que también dice, escucha lo que está diciendo Dios para la iglesia. Esta es la Shema para Israel. Escucha, aprender a escuchar la voz de Dios. Ya, entonces, mire, en este único Dios vemos, por ejemplo, en la Biblia, las distintas manifestaciones de Dios único. Por ejemplo, el Adonai. ¿Qué significa Adonai? A veces decimos Adonai. El Señor es mi gran Señor. Jehová, yo soy. Jehová iré. ¿Qué significa? Dios proveerá. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Hay cada una de las características, las experiencias que ellos iban viviendo, le iban diciendo, este es nuestro Dios, en esta multiforme gracia, manifestación de Dios. Por ejemplo, cuando había pobreza, Dios proveía. Cuando ellos se sentían al descuido, había un pastor. Pero cuando estaban enfermos, Jehová Rafa. Rafa significa el Señor me sana. ¿Eh? Él, el Shaddai, Él es todo suficiente, el Shaddai. El Emanuel, Dios con nosotros. ¿Te acuerdas cuando le dijo ahí en el nacimiento de Jesús? Y se le llamará su nombre Emanuel. Ya, te lo mando, hijo. Elohim, el creador de Todopoderoso. Olam, el Dios eterno. Como hablan los judíos, el eterno. Te hablan en el eterno. ¿Ya? El Dios que me ve, el Roy. El Elohim, Israel. Sí, el Dios altísimo. Él, el fuerte, el Dios de Israel. Entonces, cada una de las manifestaciones de Dios, ellos le iban viviendo esa experiencia en su caminar, en su transitar. Por eso hoy día también ese Dios, para nosotros también lo vemos en distintas manifestaciones en nuestras vidas. Así que, ¿cómo no dar gracias a Dios por esto? Su significado. Muy bien. Vamos que se puede. El texto que partimos hoy, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Fuimos nosotros creados para alabar su nombre y para exaltar el nombre de Dios. Y frente a todas estas cosas, estas creencias, estas filosofías religiosas, nosotros tenemos que ser el puente, ¿ya? Eh, la palabra pontífice, ¿han escuchado la palabra pontífice? Pontífice sí me suena, pero- Pontífice significa puente. Siempre los católicos, los hermanos católicos usan la palabra pontífice. ¿Sabe? El único puente es Jesucristo. Ya, pontífice. Nosotros hoy día tenemos que ser pontífices en el sentido de hacer puente con otras creencias para poder revelar y dar a conocer a este Dios. Como dice aquí el Salmo 115. No a nosotros, sino que dar a conocer la gloria de Dios. Como dice, dar a conocer el conocimiento de la gloria del Señor como las aguas que cubren el mar. El conocimiento del Señor es tan profundo, es tan amplio, que tenemos que cumplir esa labor, mi querido hermano. La iglesia está llamada y convocada. Y esa es la labor misionera, pues, misionera. Y para terminar, ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a al único Dios, el monoteísmo? Mire, hermana Catherine, cierre con este texto, leyéndolo, ahí está en su pantalla. Leo el texto que está proyectando. ¿Sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aleluya. ¿Qué podemos decir? Que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en el cual
se dio a sí mismo en rescate por todos. Bueno, delante hablamos de que el monoteísmo hablaba de que él es sustentador de todas las cosas, ¿cierto? Eso visto, ahí lo vieron, ¿cierto, hermano? En la descripción. Pero acá dice el rescate, y también redentor. Entonces nuestro Dios es creador, sustentador de las cosas, pero también es redentor. Entonces nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestra expresión de adoración, por lo que Él, Él es, lo que ha hecho por nosotros, ya Él es su carácter, creador, pero también redentor en lo que es su accionar, mandando a su único hijo, que se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Entonces el Dios que Él quiere buscar todo lo que se había perdido, y Cristo vino a hacer esta misión a este mundo. Muy bien, cerramos esta clase. ¿Alguna pregunta para ir ya cerrando este ciclo de estudio de apologética? Pastor, yo tengo bueno, no es una pregunta, pero es para ver si entendí bien. El ateísmo sería entonces Dios no existe y una persona que es agnóstica sería una persona que dice yo no sé si Dios existe, es como eso, es como no sabe, no tiene conocimiento, es como que está en el medio, como que no sabe si existe o no, pero Exacto, ¿es eso? exactamente, sí. En Ya, cambio, el ateo es rotundo, el otro es más, el agnóstico es más Más flexible. consenso con todo tipo de creencias. Como dice, no me quiero, como dicen, la mayor parte de los políticos son de esa tendencia. Para conseguir el voto evangélico, ya prefiero decirse que soy agnóstico. Para conseguir el voto de los LGTB, digo que soy agnóstico. Sí, Entonces, así para todo. no me sirve todo. Entonces, Nunca quedan más con nadie. exactamente. entonces como que no creen nada, pues. Es También, como que creen en nada y creen en todo. sí, Sí, pues, sí. ya, Entonces, gracias. como dice, Como creen lo que nos viene. como se dice en nuestra jerga cultural acá, que no es chicha ni limonada, ¿ya? Entonces, no quiere quemarse, no quiere tampoco comprometerse. Entonces, también eso es el agnosticismo. Muy bien, gracias por tu pregunta, Katy. ¿Alguien más? Consulta, pastor. Pero eso no sería más bien como alguien laico. Buena, bu- Bueno, buena, buena acotación. sí. Bueno, la palabra laico tiene varias aseveraciones. Ujú. Inclusive también laico se usa en la antigüedad, se usó mucho el laicado, Pero si no me equivoco, el laico sí cree en Dios, pero le da lo mismo, una cosa así. que lo que pasa la palabra laico, se acuerda del clero, y el Ujú. laico, el pueblo, que creía en Dios, pero el laico era como el que sirve, el que servía al clero, ¿ya? Estaba sujeto al clero, siempre, Ujú. siempre el laico sujeto al clero. En la historia del cristianismo, por eso después el reformador Martín Lutero dijo que ya no hay laicado, no hay clero ni laicado, sino que somos sacerdotes universales los creyentes. Todos somos sacerdotes, no es necesario que usemos sotana para ser sacerdotes, sino que todos somos parte de ser mediador, ser lo que estamos llamados y convocados, usados para el Señor, usados para llevar la misión a otros. Ya, y en el sentido hoy día, como dice Moisés, laico hoy día, claro, en un estado laico dice que no es religioso, no es un país de tal religión, es lo que hoy día la aseveración contextualizada hoy día, se dice que hoy día, por ejemplo, Chile no es un país religioso, el Estado es un Estado laico. En ese sentido, claro, otra aseveración, Moisés, pero quería ir un Ujú. poco ir a la historia porque igual también hilando un poco más fino, la palabra laico antiguamente, en la aseveración más antigua decía, era como tonto. Entonces, como que los tontos y el clero, es decir, lo que estaban en la periferia y lo que estaban en la cúspide. Esa es la historia. Es importante, mira, pero hoy día se entiende de otra manera que el Ujú. laico es que no está comprometido con ninguna religión. Exacto. ¿Puede responder eso, Moisés?
Sí, sí, es que por eso, porque cuando hablamos, yo veía como este concepto de no quedar mal con nadie y decir, no, en realidad yo no soy como esto, no soy de lo otro, o no irse como hacia alguna religión, lo veo más desde esa postura laica que desde una postura del agnosticismo, porque el agnosticismo sí se basa más en el conocimiento y en lo racional, y en que se necesita como la evidencia para poder probar y decir, ya, pero pruébame que Dios existe, Como que creen una igual cosa mucho en la así. ciencia. Sí, Que se va mucho más a la ciencia, va mucho más al conocimiento más que la ciencia, porque de hecho la palabra gnostic, una cosa así, está como desde conocimiento. sí, Mm. sí, sí, Son exactamente, personas muy, muy cultas igual. sí, exactamente. Y ahora, por ejemplo, si vamos más atrás de la filosofía griega, el gnosticismo, que es otra cosa, es otra tendencia, que fue un gran ataque al cristianismo, que trataba de negar lo divino y lo sobrenatural. Por eso se escribió, Pablo escribió Colosense para refutar esa tendencia, y el Evangelio de Juan y las cartas de Juan refutan esa tendencia de gnosticismo. ¿Y cuál era su tesis? Es que decían que no era posible que el Dios cristiano tomara una forma humana, porque la gnosis, el gnosticismo griego decía que la materia es mala, es pecadora, es corrupta, y el espíritu es bueno. Ya separaban lo espiritual con lo material, ¿ya? Entonces, es una creencia que sucedió en el primer siglo de la era cristiana, y avanzó, pero hoy día quizás no esté el gnosticismo griego, pero igual está como la tendencia hoy día igual de los cristianos, cuando dicen, bueno, hoy día es tan espiritual que estoy en el templo o estoy estudiando, pero también a lo mejor sería menos espiritual si me voy de vacaciones, pero también es espiritual porque también tiene que descansar tu cuerpo, porque todo es para la gloria del Señor, tanto el descansar como el ir a la iglesia o el ir al estudio de la palabra, ¿ya? Entonces, quizá hoy día no está así como decimos que la materia es mala, el espíritu es bueno, como los griegos decían, pero igual está como esos efectos que hoy día está esa separación. Por eso no debemos separar lo secular con lo espiritual, porque todo es para la gloria del Señor. Todo está conectado. Mi trabajo, mi labor, mi dinero, todo es para la gloria del Señor. Hacer Mi todo tiempo, como para el Señor, sí. para la acción. Muy buen el diálogo tú, me encantó que preguntara, porque de eso se trata. Debe ser interactivo. Aprendemos todo. Nunca me imaginé de llegar al tema de que hoy día estamos en un estado laico, como dice Mm. Chile. Bueno, casi todos los países ya estaban en estado laico. Son muy pocos Sí, países que quedan. sí. En el tiempo del gobierno de Alessandri se separó en iglesia y Estado en nuestro país, según la Constitución del año 25. Sí, eso. Muy bien, hermanos. Harto de historia y nos permite tener ahí, decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí. Jesucristo debe darse a conocer. Muy bien. ¿Quién nos despide con la oración final? Moisés nos despide. Nos veremos en marzo con la ayuda del Señor. El otro día. Amén. Esta es la última clase de verano. A los hermanos que también nos verán en tiempo diferido, muchas bendiciones también, Se le dan buenas y puedan vacaciones. revisar también la lectura del libro. Y hermanos míos también, que voy a mandarle ahí del Jock McDowell, evidencia que exige un veredicto. Bien, oremos para despedir entonces. Vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has entregado, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones, Padre, el conectarnos acá, Señor, el conversar, dialogar, Señor, aprender en conjunto, Padre, y por medio de la exposición, Señor, poder ir sacando muchas enseñanzas para nuestra vida, Padre. Oh, papá, primeramente te quiero pedir de que tú trabajes cada día en nuestro corazón, Padre, que nos den más amor, porque por medio de eso, Señor, vamos a poder entablar conversaciones con otras personas, Padre, sin irnos quizás a lo personal, sin irnos a atacar,
sino que más bien, Padre, guiados, Padre, por tu Espíritu Santo y sabiendo que así como ellos quizás en este momento no reconocen a Dios, Señor, muchos de nosotros quizás en algún momento también estuvimos igual, Padre, y eso igual no debemos sentirnos más, sino que al contrario, debemos sentirnos igual que ellos, Padre, para que de cierto modo podamos llegar en algún momento con la palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que le abra los ojos. Así que, Señor, gracias por estos estudios que tú nos das, Padre, y permite que cada día la iglesia también se siga dotando de todo esto, Señor. Es importante en estos tiempos, Padre, estar informado, es importante ante las muchas filosofías que hay alrededor, tener posturas, saber qué es la verdad y qué no, porque muchas veces los mismos cristianos, Señor, se van confundiendo. Y la idea es que la iglesia, Señor, pueda ser fiel a tu palabra y cada día avanzar, Señor, sabiendo que esa es la guía para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, como iglesias y quédate con nosotros en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, queda solamente seguir leyendo este material, es muy práctico, el autor Muy bueno. viene desarrollando el tema de menos a más y yo le invito a que lean el libro, hermanos míos, a no dejar de lado esto. Y ahora le invito a que lean el capítulo 6 y 7, cuál es el origen del Nuevo Testamento, ¿ya? Y también seguir avanzando con el capítulo 7 y 8, 6, 7 y 8, por favor, ¿ya? ¿Cuál es el origen del Nuevo Testamento? Y también habla también del Antiguo Testamento. Así que es importante mirar esta, ya acercándonos más a la revelación bíblica. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos veremos en marzo. Y también promocionamos que vamos a dictar escatología. También ahí vamos a estar avisando cuando partimos con escatología Ya. bíblica. ¿Qué Ya, significa pastor. escatología? Ver los eventos del futuro. Ya. Que descansen. Buenas noches. Felices Buenas Buenas noches, vacaciones. noches, pastor. que estén muy Buenas bien. noches. Chao, chao. Chao, chao. Saludos, bendiciones. Bendiciones.